Ahí ustedes la están viendo detrás de mí. Son las protagonistas de esta historia, que es una historia de vida. Es una historia de vida que les ocurrió a Sandra Migliori y a Valentina Rojas. Ellas son Sandra Migliori y Valentina Rojas, que viven en Córdoba, en un pueblo, puede decirse, Justiniano Pozzi. Allí hicieron, hace más de 10 años, ellas viven allí, hicieron su vida. Pero cuando eran jovencitas, entraron a la congregación Hermanas Educacionistas Franciscanas de Cristo Rey. Específicamente en la sede de Santa Fe, de San Lorenzo, en Santa Fe. Y allí, en diferentes épocas, había una diferencia de edad entre ellas, en diferentes épocas sufrieron por parte de la misma superiora abusos sexuales de todo tipo. De todo tipo. Ahora, usted imagínese, una chica de 15, 16 años que entra a la vida monacal, etc., encontrarse con quien la persona designada para orientarla y para educarla las agrede su intimidad en un cuarto, un sótano, donde realizaba este tipo de ataques, de agresiones. A ellas dos solamente, no a muchas. Mire, Sandra ingresó en el año 83. ¿Ella fue la única que sufrió agresiones por parte de esta monja? No, otras chicas. Después de, mire, hay otro tema que tiene que ver mucho con esto. ¿Cuándo denunciar? ¿Cuándo sacarlo? Olvídese por un instante de la denuncia. ¿Cuándo sacarlo afuera? Porque uno puede contárselo a una amiga, puede contárselo a los padres, puede contárselo a un novio, a una novia. Puede contarlo. En algún momento puede contarlo. En algún momento. En el mientras tanto, esa persona que es la perpetradora, la monja que abusó de novicias, seguía haciendo exactamente lo mismo. Con el beneplácito, con la vista gorda, como quieran ustedes ponerlo, de sus superiores, que sabían absolutamente todo. Incluso el que era en aquel momento el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Incluso de quien es actualmente el Papa de la Iglesia Católica, Jorge Bergoglio. Lo sabe perfectamente. ¿Por qué? Porque le llevaron los informes con esta situación, que, insisto, no se da solamente con Sandra, o no se dio solamente con Sandra Migliori y Valentina Rojas. Son dos monjas abusadas, dos novicias abusadas que después fueron monjas. Y las dos perdieron la fe. Las dos con el tiempo perdieron la fe. Uno no, lo decimos muchas veces con Rolo, uno no denuncia cuando después del hecho, al momento del hecho. No. Puede darse el hecho, el caso de que sí, que lo haga. Pero en la mayoría de los casos, este daño es tan profundo, sobre todo en la adolescencia, en la pubertad, en la adolescencia, que quien lo sufre no sabe para dónde disparar. No sabe si contárselo. Primero no sabe si tiene la culpa ella, en este caso. Ella, la víctima, varón-mujer, la víctima. No sabe si tiene la culpa, porque el perpetrador o perpetradora le hace creer que la culpa es de ella. Segundo, generalmente, en el 99% de los casos, estas situaciones vienen acompañadas de amenazas. O sea, están coaccionadas, están intimidadas. Denunciás si te va a pasar algo. Denunciás y hasta le digo a tu mamá. Denunciás y le digo a la hermana. En fin, hay intimidación, hay coacción. Y además del tema psicológico personal, esto es un aplastamiento. Es como la personalidad que se tiene que desarrollar y tiene que tener guías para desarrollarse, como si le cayera un bloque de cemento encima, lo aplasta. Entonces uno no denuncia al momento del hecho o poco después. Eso era antes. Se trató de mitigar un poco esta cuestión, entendiendo el problema que sufren las víctimas de violación, como estas dos monjas, cuando eran novicias.
se trató de mitigar un poco primero con una ley diciendo, bueno, en realidad pueden denunciar cuando cumplan los 18 años. Hay víctimas que han sido abusadas a los 8, a los 6, a los 8, a los 10, a los 12, a los 14. Bueno, pueden denunciar esos hechos cuando cumplan 18. Después se vio que eso no satisfacía. Entonces no, lo pueden denunciar cuando tengan la voluntad de hacerlo. Y después vemos el tema si está prescripto o no está prescripto. Yo les quiero adelantar una cosa. Desde nuestro punto de vista, en Cámara de Crimen, consideramos que los delitos de índole sexual no deben prescribir. ¿No? No deben prescribir. Para obtener una sanción legal. Ahora, el caso que yo les estoy exponiendo de 2 monjas de cuando eran novicias fueron abusadas por otra monja, inédito. Por lo menos inédito desde el punto de vista de la publicidad. No es común hablar de estos casos, es común de hablar de un cura pedófilo, ¿sí? A patada, de la época de Boccaccio y el de Camerón, que venimos hablando, y antes, que venimos hablando de varones con el hábito que abusaban de hombres o de mujeres. Pero, tal vez sea más frecuente de lo que uno supone, pero de una monja que se aprovecha de las novicias para abusar de ellas, para violarlas, es infrecuente, por lo menos es infrecuente. La historia de este caso las van a contar las protagonistas, las víctimas, Sandra Migliore y Valentina Rojas, que ya están en pantalla, que me han escuchado, por supuesto, y a quienes saludo y les agradezco que estén allí. Voy a aclarar, antes de darle la palabra a ellos, que nosotros tenemos la pretensión de alcanzar la mayor cantidad de público posible. Pero este caso, seguramente, yo creo, ojalá que me equivoque, este caso ha tenido una película, un libro primero y una película después. Espero que a través de la difusión que le podamos dar a esta situación, a estas historias de vida que conllevan un delito, sí, pero nos importa la historia de vida, tenga el alcance más amplio posible para que ustedes adviertan lo que ocurre en instituciones cerradas, como la iglesia, donde te dicen cuándo hablar, cuánto tiempo tenés que estar callada, cuándo comer, cuándo levantarte, cuándo limpiar, cuándo hacer todo. Lo mismo pasa con la milicia, lo mismo pasa con la cárcel. Bueno, yo lo había hablado a un filósofo francés hace mucho tiempo. Pero vamos a darle la palabra a ella. Ahí están Sandra y están Valentina. Les agradezco muchísimo que estén aquí en Cámara de Crimen y tengamos esta conversación. ¿Cómo están ustedes? Hola Ricardo. Hola Ricardo, buenas tardes, ¿qué tal? Nosotras estamos agradecidas de que nos des este espacio. No, por favor, por favor. A ver, como decimos generalmente con mi compañero, las valientes son ustedes, no importa la época. Las valientes siempre son las víctimas que pueden, porque es una cuestión de puedo hacerlo o no puedo hacerlo, y está muy bien que hay mucha gente que no lo puede hacer, que la valentía que tienen, la entereza que tienen ustedes, porque ustedes tienen una vida hecha, pero su vida tiene algunas cicatrices que supongo yo, con el tiempo, se habrán ido suavizando. No digo desapareciendo, suavizando. A ver, las dos han sido monjas. ¿Quién primero? Bueno, gracias Ricardo de nuevo por este espacio. Nosotras cuando éramos muy chicas, cuando éramos adolescentes, sentimos la necesidad de cumplir con una vocación religiosa y bueno, y con el apoyo de nuestras familias fuimos al convento, a la institución, donde había una maestra de novicias, que era una religiosa, en ese momento tendría 34, 35 años, que era la encargada de formarnos para la vida religiosa, para prepararnos para ser monjas, para hacer nuestra consagración a Dios. ¿Dónde fue eso? ¿En Santa Fe? Lamentablemente caímos en manos de... en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Bien, no en la misma época. Caímos en manos de una persona... No, Sandra ingresó en el año 83. Y ella fue el primer grupo que tuvo la hermana Viviana en su momento como novicia. Y yo ingresé en el año 86, 87 y
Fui el último grupo, o sea, Viviana continuó hasta el año 90, pero fui el último grupo que ella tuvo en sus manos. Estamos hablando... Nos fuimos... Estamos hablando, discúlpenme, para informarle al público, que la perpetradora, sí, la autora de los abusos, es la monja, no sé si está viva o muerta, pero no está en el país, según la última información. Se llama Leopoldina, entre comillas, Viviana Fleitas. Una mujer que, como acaban de decir, tenía en aquel entonces 30 y pico de años, 33, 34 años. Esta Leopoldina Viviana Fleitas, se hacía llamar Viviana, era la que abusaba de las chicas, de las novicias, entre ellas Sandra y Valentina, en diferentes épocas, porque esto era una cosa sabida que la dejaban hacer. Pero miren, yo quiero que hablen ustedes, discúlpenme, pero bueno, me conocen por mi verborragia, me van a disculpar. Quiero que hablen ustedes. Estamos diciendo que entraron a... Ustedes son de familias clase media baja, pobre, clase media, supongo, ¿no? No, clase media. Clase media. Clase media. Clase media. Sí. Una es de Formosa, Valentina. Sí. Teníamos una hermosa vida. Claro, claro. ¿Cómo? No, digo que una es de Formosa, si mal no estoy informado, y la otra de ahí, de Justiniano Pozzi, donde están ustedes, de Córdoba. Sí, de Justiniano Pozzi. Perfecto. Yo, Sí. en realidad, viví mucho tiempo en Formosa, Ajá. pero mi papá era de Formosa, mi mamá es de La Plata, mi papá fue a estudiar ingeniería, era ingeniero civil, Ah, y vivieron los 2 primeros años de casados en La Plata, por lo tanto, mi hermano y yo nacimos en La Plata. bueno, bien. Después bien. se trasladaron a la casa... Sí. Bien. Bueno, a ver, hablemos un poco de esta Viviana. Ustedes entraron, jovencitas, con mucha ilusión, se iban a consagrar su vida a la fe, y se encontraron con esta monja. Por ejemplo, Sandra, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando vos tuviste el primer contacto Bueno, con esta señora, con esta persona? Ricardo, yo te tengo que aclarar que cuando yo ingresé éramos 13 chicas que Ajá. ingresábamos. Sí. Y justamente la habían nombrado a ella maestra de novicias y era una persona absolutamente carismática, simpática, no parecía una monja. Porque ella era una persona compradora, jovial, digamos, entretenida y un poco payasa para el gusto de muchas monjas que estaban en desacuerdo con que ella sea la maestra de novicias. Pero bueno, nosotras éramos adolescentes, dejábamos un colegio secundario, algunas por la mitad, y nos parecía una persona bastante amigable, entonces no tan rígida como eran la mayoría de las monjas. Al principio nos gustó. Pero bueno, resultó ser que era una persona desequilibrada, una perversa persona escondida de alguien simpático. Lo que me pasó a mí, yo te voy a contar, Ricardo, a mí me mandó a acomodar unas verduras en un sótano que estaba en la cocina y bajó detrás de mí y me dijo que ella quería ser como el reemplazo de mi madre, ya que yo la tenía lejos, que habíamos dejado, yo dejé mi casa con 16 años apenas cumplido. Entonces se me acercó, me empezó a acariciar, me quiso besar de una manera que mi madre jamás lo haría, y yo me la saqué de encima, porque como tengo un temperamento bastante fuerte, la empujé y me la saqué de encima. Y ella se dio cuenta de mi rechazo y yo le dije que le iba a contar a la monja que me había llevado a mí al convento. Y ella me dijo que no diga nada porque que ella conmigo no se metía más, que no diga nada y que si no nadie me iba a creer porque era una mocosa y que me iba a tener que ir, me iba a echar y no iba nunca a lograr tomar los hábitos. Después de eso, conmigo no se metió más, pero tampoco tuvo un acercamiento como una maestra de novicias tiene que hacer con alguien que no tiene ningún afecto cerca.
La maestra de novicias realmente tiene que ser el reemplazo de una madre y acompañar en esa etapa de formación a las personas que tiene a su cargo. Y ella realmente no hizo ni siquiera eso, siempre me trató con una respetuosa distancia y bueno, y yo me callé, seguí mi etapa de formación porque sabía que ni bien profesara me iban a trasladar a otra comunidad donde iba a estar con otras hermanas normales. Y me callé, realmente no lo compartí con nadie hasta que pasaron mucho tiempo y yo que pensaba que había sido la única, me di cuenta que había un montón de víctimas. A eso me quería referir, Sandra. A vos te pasó esa experiencia, pero conocés o viste que le pasó lo mismo a otras chicas. ¿Es así? Sí. Sí, yo me fui enseguida, me fui cuando profesé. Es más, Ricardo, hubo chicas que la pasaron peor que yo, porque lo mío fue una sola vez y me animé a rechazarla, pero hubieron chicas que la padecieron durante años. Imagínate, yo entré con 16 años, pero ya había chicas de 12 años, 13 años que iban a terminar el secundario, estaban internadas en el convento y estaban esperando de tener la edad para entrar en ese proceso de formación. Y bueno, como Lecky reflejó también en la película que hizo sobre nuestra historia, ahí refleja muy bien, muestra muy bien cómo esta persona abusaba y tenía determinadas víctimas que la sometía tanto psicológicamente como sexualmente durante mucho tiempo. La película se llama Caminemos Valentina. Valentina, ¿qué te pasó a vos? Sí, a mí me pasó algo mucho más terrible que lo que le pasó a Sandra y me costó más de 20 años poder encontrar mi voz para poder hablar o por lo menos manifestar todo lo que había vivido. Yo la conocí a Viviana cuando me recibió en el convento y tenía 15 años, pero en ese momento era una nena inocente y sumamente vulnerable. Imagínate que no había celulares, no había comunicaciones, no había internet en los 80 y era la primera vez que me alejaba de mi familia. Mi mamá al poco tiempo nació otra de mis hermanitas, nosotros somos 6 y yo soy la más grande, así que la vida de mi familia continuó lejos y yo totalmente separada. Creo que afectivamente era sumamente vulnerable. Y esta persona se acercaba como que eras lo más importante para ella, como que te iba a dar el afecto de una mamá y te envolvía de tal manera con esto de que vos tenías la culpa de lo que pasaba y sus caricias se hacían cada vez más indecentes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a mí todavía me cuesta hablar de estas cosas, pero realmente padecimos situaciones de una violencia que te suscitan, te dan asco, repulsión, pero al mismo tiempo te genera una gran vergüenza y mucha culpa. Yo viví durante muchos años pensando que todo lo que había pasado era culpa mía y no entendía bien qué había hecho, pero sí sabía o sentía que era culpa mía. Y la vez que quise, digamos, hablar con un sacerdote, cuando ya tenía 20 años, 22 años, y ya no estaba en el noviciado, y lo hablé como, este sacerdote fue el primero que me dijo que no tenía culpa de nada y que tenía que hablar con los superiores. Inocentemente fui a hablar con los superiores pensando que si bien esta mujer ya no era maestra de novicias, ellos tenían que saber lo que había pasado, porque además, junto conmigo había otras chicas que pasaban lo mismo. Y entre nosotras no se hablaba, pero se sabía. Entiendo. No le poníamos palabras a lo que sucedía en el sótano, pero todas sabíamos lo que pasaba en esos
sótanos, tanto en el sótano Discúlpeme. de la escuela como en el sótano. Discúlpeme, Sí. o sea, agresiones en el mismo lugar, realizados por la misma persona. En el Sí. caso de Sandra fue Sí. un acercamiento la primera vez, ella la rechaza, en tu caso continuaron. No le pude decir que nunca pude resistirme a, nunca tuve la Te fuerza violentaba. porque aparte ella te metía la mano entre la ropa y te decía esto es culpa tuya y uno salía confundido, asqueado, pero no No, obviamente, sin poder, a esa edad y de parte yo de no alguien que sabía era qué una hacer. referencia. Digo, a esa edad y de parte de alguien que era Y una aparte, referente. ella me decía, no digas nada, esto tiene que ser nuestro secreto. Si hablas, te voy a hacer echar. Y mi mamá, lo único, como yo era una criatura bastante traviesa, Sí. mi mamá, que era muy religiosa, siempre me había dicho, si vos querés volver, volvé, pero que no te echen. O sea, tenías Y yo presiones decía, por "Me todos van a lados. echar". Tenía presiones por todos Era lados, pero horrible. decime una cosa, incluso por lo que acaba de contar Sandra también. Este acercamiento que hacía Viviana era agresivo, evidentemente. Sí. O sea, Era agresivo. no había una porque seducción, era, a pesar de que la seducción es perversa en sí, en este contexto, Sí. no, La era una cuestión seducción agresiva. era anterior, pero claro, la seducción era anterior, pero llegaba un momento en que ella se descontrolaba y es como que ella se frotaba contra nosotros, metiéndonos la mano en la ropa, besándonos como desaforadamente y la situación era violenta, Claro, entiendo. era violenta, Claro, sí. claro. Ahora, Te asustaba, sí. a mí como niña Sí. me asustaba, me confundía. A eso hay que sumarle, perdón que interrumpa, Sí. pero a eso hay que sumarle que fuera de esos momentos, ella después tomaba represalias contra nosotras, Claro. mandándonos a hacer 2 o 3 veces la misma tarea y a eso sí que no te podías resistir ni siquiera a decir que estaba mal porque era obedecerla, era el voto de obediencia que teníamos que cumplir. Y también, Ricardo, yo te quiero decir que no es que nosotras nos callábamos, nosotras fuimos a hablar con la superiora provincial, que es la superiora máxima en ese momento y que es la que la designa a ella, maestra de novicias. Sí. Y ella, a más de una chica, la hizo arrodillar y pedirle perdón a la maestra Sí. de novicias. O sea, Perdón, la le hizo encubría. pedir A mí perdón me a la pasó persona que eso. la había abusado. Le hizo pedir perdón a la persona que la había abusado. Sí, sí. Por No nos decir esas creían. cosas de tu maestra. No es que nosotros no denunciamos, fuimos a hablar por consejo de algún sacerdote al cual le contábamos con la autoridad máxima que vivía en la misma casa y no nos creía. Entonces no quedaba, yo imagínate, no sé, un adolescente hoy es más abierto, tienes más maneras de comunicarse y por ahí... de hecho, ya no hay adolescentes en los conventos, gracias a Dios, ¿no? Pero te quiero decir que se animan más a decir cuando pasan situaciones así incómodas. Sí. O los comentan con algún amigo, o bueno. Pero en ese momento, en el año 84, 85, hace tanto tiempo atrás... Más de 30 años atrás. No nos animábamos. Entonces, si íbamos con la superiora provincial, que era la que nos decía, nos admitía o nos dejaba que nos vayamos, y no nos creía y nos hacía pedirle perdón, ya no nos quedaba nadie para recurrir. Aparte, ella tenía el cargo que ella ocupaba era, si se quiere, uno de los cargos más importantes dentro de la provincia religiosa. Entonces es como que era ir a tocar a una persona que tenía mucho poder dentro. Sí, entiendo perfectamente, y ella pero... te decía, ¿vos te pensás que te van a creer? Justamente, Decía, justamente. Si vos hablás de Sí. esto, vos... Sí, no, habla. Ella decía, ¿vos te pensás que te van a creer? En el momento que a ella la van a trasladar, yo me faltaba muy poquito para profesar, o sea, recibir los hábitos. Y a ella
Y me acuerdo que en ese estaba tendiendo la ropa y ella aprovechaba las situaciones, se te aparecía justo cuando te encontrabas sola. Andaba siempre así como acechando, ¿no? Y se me apareció ahí y me dijo, yo me voy de traslado, me trasladan a Lanús en ese momento. Y dice, y lo único que te vengo a decir es que vos no podés decir nada de lo que pasó entre nosotros, como si hubiera sido algo en lo que uno hubiera participado o propiciado. Claro, Decía, claro. y si llegás a hablar, me voy a encargar de que te echen. Aparte, ¿quién te va a creer? Sí, es lo que los abusadores con poder suelen usar ese mecanismo buscando la impunidad. La impunidad en el sentido de que esto no vaya a la cuestión administrativa ni pase mucho menos a la cuestión penal. Suelen usar Mirá, ese Ricardo, mecanismo. yo pasé casi un año, más de un año, en sus manos, como quien dice, ¿no? Sí. O sea, sufriendo reiterados abusos. Y era tanta la vergüenza que tenía que ni se me pasaba por la cabeza hablar. Claro. No se me ocurría. Era algo impensado para mí. Sí, era una cosa que formaba parte de tu vida personal y que de ahí no iba a salir por la circunstancia que vos te estás marcando, que también estaba diciendo Sandra. Les quería decir, obviamente que los superiores sabían cómo se comportaba o quién era o qué perversión tenía esta monja. Obviamente que lo sabían. Tal vez lo compartieran, porque si ustedes me dicen que la superiora les hizo pedir perdón a esta mujer por lo que ustedes habían ido a denunciar, yo tengo que suponer, cualquiera puede suponer que los superiores de esta Viviana sabían perfectamente lo que hacían con las novicias. Ahora, esto es una impunidad permanente. Sí, perdón. Me estabas diciendo, Sandra. No, digo que la encubrían. La encubrían, ahí está. Digo que la encubrían. Sí. Ahora, ¿ustedes llegaron hasta el Arzobispado de Buenos Aires con esto? Sí, o sea, mirá cómo coinciden las historias, porque cuando... te lo engancho con lo que te contaba Valen recién. Sí. Cuando ella le dice que se va a trasladar a Lanús, y que no diga nada, o sea, dejaba de ser maestra de novicias y se iba a una comunidad en Lanús, en el año 91, donde estaba yo. Yo ya era una religiosa, mayor de edad, docente, ¿te la volviste a encontrar? Trabajaba en la escuela Claro, entonces me empezó a perseguir. Yo estuve casi un año conviviendo con ella y me perseguía para ver hasta dónde yo había dicho algo de todo lo que yo ya sabía de otras compañeras. Y la verdad que ahí fue cuando yo colgué el hábito. No aguanté más y me fui. Ya era una persona madura, ya no era una adolescente. Acaba de tocar un punto interesante, discúlpame que te interrumpa, es que es esto. Las dos perdieron la fe. Las dos fueron monjas, se consagraron, sí, pasaron ese periodo terrible que les tocó a raíz de esta persona, del noviciado, se consagraron, fueron monjas, una más tiempo que la otra, ustedes me van a corregir, y las dos abandonaron, perdieron la fe. Díganme si me equivoco. No te equivocas. No perdimos, perdimos la fe en la vida religiosa. En la vida religiosa, por hoy, yo te puedo decir, la vida consagrada, ¿no? Hoy Sandra, a esta edad, a mis 57 años, te puedo decir que me parece un estado de vida ridículo, hipócrita y que no sirve para nada. Me hago cargo de lo que digo. Yo pienso eso porque lo viví. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es el golpe que te das de la cara contra la pared cuando te das cuenta de que es toda una hipocresía y de que no es lo que se dice que es. Sandra, mira, un sacerdote te podría contestar, lo decís por lo que te pasó, lo mismo podría decir de Valentina. Lo dicen por lo que le pasó. Si no le hubiese pasado eso... Hablo por mí.
No, no, está bien, está bien. Además es muy válido, por otra parte. Uno se maneja con sus experiencias, ¿no? Y el hecho de hacer un análisis general, abstracto, es para la academia muchas veces. En la vida diaria es así. Si uno quiere hacer de carpintero y se pega 3 veces el martillo sobre el dedo, y por ahí deja de ser carpintero. Es decir, perdón por lo burdo del ejemplo. Pero es así. Pero te voy a decir otra cosa, Ricardo. De la misma manera, conocimos religiosas que valían oro, Claro, y de las cuales guardo los mejores recuerdos. Está bien. Y a las cuales cuidé en su lecho de muerte, y a las cuales acompañé en su vejez, y con las cuales tuve experiencias hermosas viviendo en una misma comunidad. O sea, no te estoy metiendo a todas en la misma bolsa. Estoy rescatando que son cosas que no voy a olvidar nunca, experiencias y ejemplos de vida de estas religiosas que entregaron todo, ¿no? Por amor a Dios y por amor al prójimo. Está muy bien. Sí. Ricardo, yo fui 20 años religiosa. En esos 20 años nunca volví a convivir con Viviana. O sea, cuando ella estaba en Uruguay, yo estaba en Santa Fe. Cuando ella estaba en Buenos Aires, yo estaba en Formosa. Cuando ella venía a Formosa, yo iba para Buenos Aires. Nunca coincidí con ella nuevamente. Sí. En esos 20 años llevé mi carga, intenté hablar con los superiores y ya te digo, cuando tenía 25 años más o menos, y me mandaron a callarme. O sea, me dijeron que bueno, que estaba... que entendían por lo que habíamos pasado, que no era la primera que hablaba de estas cosas, que ellos tenían conocimiento y que lo guarde en mi corazón, que me calle la boca, que no había nada para hacer, que básicamente que me calle la boca. Bueno, que todos vivimos experiencias. Digo, el corazón sangra, ¿no? Obvio. Y te digo, cuando cumplí porque yo profesé a los 19 años, cuando cumplí los 39 años, después de 20 años de vida religiosa, la desilusión que acarreaba por todo esto que Sandra te dice, y que podríamos estar 2 horas de programa contándote los detalles, pudo más. Y aparte, empezaron a suceder una serie de mails anónimos que venían, no sabemos si de fuera o de dentro, con estas denuncias contra la hermana Viviana, y aparte la actual superiora provincial que la quería volver a traer como maestra de novicias. Es una cosa increíble, ¿no? Después de tanto tiempo, sabiendo de quién se trataba. Ahora, hay 2 cuestiones. No me quiero no quiero perder de vista el hecho de que ustedes están juntas. Entonces, en algún momento se conocieron. Sí. Pero antes de entrar en ese punto, les quiero decir esto. Viviana Fleitas, alias Viviana Fleitas, Leopoldina, anduvo de aquí para allá. Y lo último que sabe de ella, que con otro nombre, cosa que yo no voy a entender nunca por qué en una institución como la Iglesia Católica se cambia el nombre como si estuviesen en la guarida de un delincuente, que tienen apodos y qué sé yo. Con otro nombre, parece que está en Venezuela. Ahora, ¿ustedes tienen alguna explicación? Primero, para esta profugués. La profugués se puede entender por todos los desastres que vino haciendo a lo largo de 40 o 50 años con las novicias. La profugués. Y la otra cosa es, ¿por qué la dejan? ¿Tienen alguna explicación de por qué la dejan hacer lo que quiera en cualquier lugar, en cualquier momento, en fin, en cualquier país? No tiene explicación. Evidentemente... El encubrimiento es la explicación. El encubrimiento, ella ahora se hace llamar Victoria, y bueno, y se fue a trabajar a otra congregación que se dedica al cuidado de ancianos. O sea, pertenece a otra congregación, y eso es imposible. Nadie puede ir a una congregación de religiosas y decir, bueno, vengo, me voy a llamar tal y quiero ser monja, me pongo un hábito y empiezo a trabajar. No, eso es
imposible si no tenés la ayuda, la palanca de alguien de arriba, del Ministerio de Culto o de algún obispo que te reciba en esa diócesis y puedas trabajar. ¿Cuántos obispos conocen esta situación? Que ustedes sepan. Que nosotros sepamos por lo menos 4, con nombre y apellido. 4 obispos, muy bien. El obispo de Formosa, porque el obispo de Formosa, Vicente Conejero, recibió los anónimos, preguntó y estaba al tanto de la situación, él sabe. El arzobispo de Buenos Aires en ese momento, cardenal Jorge Bergoglio, porque estaba en la curia cuando yo hice mi denuncia. Esturba, que es el que Monseñor te recibió. Esturba, que no sé si vive todavía, vive todavía, y el obispo de Avellaneda Lanús, que no me acuerdo el nombre, en su diócesis se hicieron denuncias también. ¿Saben qué le quería decir? Una cosa que, bueno, es a raíz de lo que ustedes están contando. Sandra creo que fue la que dijo la palabra encubrimiento. Bueno, obviamente deben estar de acuerdo las dos en que acá ha habido encubrimiento. Bueno, salta a la vista, ¿no? ¿Quién encubre? Encubre aquel que, más allá de, obviamente, puede tener lazos, vínculos con la persona que es señalada como abusador, como delincuente, por lo que sea. O quien hace lo mismo. Bueno, es para discutirlo, entiendo, es para discutirlo, pero en tren de llegar hasta el hueso en este asunto, teniendo en cuenta que han pasado 30 años de un delito que se ha continuado con diferentes víctimas a lo largo de todo el tiempo, me parece que bien vale la generalización y decir, ¿quién encubre? Y tal vez alguien que haga lo mismo. Pero bueno, hay hombres y hay mujeres involucrados en cuanto a superiores. Ustedes se lo comunicaron a superioras, a monjas superioras, y se lo han comunicado a obispos. Muy bien. ¿Me pueden decir cómo se conocieron ustedes? Porque ahora viven juntas en Córdoba. ¿Cómo se conocieron? Después de estas historias que tienen puntos en común, pero no en el mismo momento. ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Claro, después de muchos años nos volvimos a reencontrar en Lanús. Justamente Valentina, como es contadora, fue a ser representante legal en el instituto donde yo estaba trabajando como administrativa. Y la pregunta es, ¿por qué yo volví a trabajar en el mismo colegio donde había sido monja? Sí. Volví a trabajar porque yo ya tenía mi puesto de trabajo como docente, nombrada por la DIPREGEP. Cuando vuelvo en el año 91, te lo resumo rápido, a tomar mi puesto de trabajo sin hábito, las monjas me echan y me dicen que es una vergüenza que yo me presente frente al alumnado sin el hábito. Entonces, me han truchado documentación, han falsificado mi firma, algo hicieron porque en mi lugar ya había otra docente nombrada. Y yo nunca mandé un telegrama de renuncia ni tampoco recibí uno de despido. Entonces yo le comenté a una de las hermanas que a mí me quería mucho, le dije, yo voy a ir a hacer la denuncia a La Plata, al Ministerio de Educación de las escuelas privadas, porque esto no es ilegal. Y ella me pidió que por favor no lo haga, que era el colegio que ella había fundado, que ella no había podido detener toda esa maniobra delictiva que habían hecho. Entonces me ofrece trabajo en la clandestinidad para que yo no me quede sin mi sueldo y para que pueda vivir. Y estuve trabajando, aprendí a liquidar los sueldos, a hacer tareas administrativas, no como docente, y en el año 96 me vuelve a blanquear y me vuelve a tomar la antigüedad. Me paga, digamos, la antigüedad que yo tenía desde que me había recibido de docente. Y yo la encuentro y ahí Sandra. Continué trabajando y Valentina viene en el 2009 a ser representante legal. Justo cuando inmediatamente en ese tiempo empiezan a destaparse la olla de los abusos
del pasado, porque querían volver a ponerla a Viviana como maestra de novicias. Entonces, una religiosa que iba a viajar a Roma nos pide que hagamos las denuncias. Y entonces con Valen, ella era mi jefa, durante un año trabajamos así con una relación estrictamente laboral, pero cuando fue el momento de hacer las denuncias, yo le confieso a ella que había sido víctima de Viviana y ella me confiesa a mí. Y empezamos a caminar por Lanús para no hablar de este tema dentro del colegio. Entiendo. Y yo le decía, caminemos, Valen, caminemos. Por eso Lecky le pone Caminemos Valentina a la película, y también como una forma de superarse, ¿no? De avanzar, de seguir adelante. De seguir adelante, y claro. ahí, después de tantos años, nosotras nos dimos cuenta que queríamos compartir nuestra vida, que nos ayudábamos a crecer juntas, y bueno, y así es como armamos esta historia, ¿no? Entiendo, sí, entiendo. Con el correr del tiempo, ya siendo mujeres grandes, y bueno, y somos muy felices, Ricardo. Nosotros contamos esta historia porque nos pasó, y es parte de nuestra historia. Pero ahora somos personas felices. Aparte, o sea, queremos dar el mensaje de que no podemos estar toda la vida revolcándonos en el estiércol del pasado. Porque todas las personas sufren cosas. Y sí. Bueno, y en la vida, no hay un ser humano que no lo haga. Y bueno, entonces es un ejemplo de... No somos ejemplo, pero demostrar que uno puede superar y bueno, y curarse, ¿no? Aunque te quede una cicatriz. Sí, obviamente. Ustedes están viviendo ahora allí en Córdoba, Justiniano Posse. Quería decir... pueblo natal de Sandra. El pueblo natal de Sandra, claro, Sandra es de ahí, de donde están ahora. Sí. A ver, ustedes han armado una vida juntas, a pesar de todo lo que pasó Estamos antes. casadas. Están casadas, fantástico. O sea, se puede decir con papeles, ustedes están juntas con papeles. Sí, como dice mi mamá, casadas con papeles. Pasadas con papeles, sí, yo también por algo peino canas. Lo que les quería decir, han resurgido. Es una forma de levantar nuevamente el torso y no estar debajo del agua. Han sacado la cabeza, se han levantado, han salido del río y ahora andan caminando por la vida juntas con esas cicatrices que yo espero con el tiempo, y han pasado tiempo, cada vez se suavicen más. Pero nadie les puede quitar lo vivido y nadie les puede quitar lo que ustedes hicieron con lo vivido. Es decir, estar juntas ahora y vivir desde hace ya más de 10 años con felicidad. Creo que es así. Yo les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. Quiero mencionar, han pasado por debajo de la imagen de ustedes, hemos pasado algunos fragmentos de la película que hizo Alberto Lecky, que es esta película, después de una entrevista con ustedes, Lecky hizo Caminemos Valentina, que es una película con actrices que se toma sus licencias temporales, pero vale la película. Y vale también el libro que escribió Sandra, Raza de Víboras, que también está relacionado con este tema. Valen las dos cosas. Vale la manifestación, las expresiones que ustedes lograron a raíz de aquel pozo en el cual habían estado o del cual venían. Les agradezco mucho, cuenten con nosotros para lo que sea. Gracias. La verdad, yo les digo sinceramente, me gustaría de corazón que Viviana esté presa. No me importa la cantidad de años que pasaron, me importa Trevelini. A mí me gustaría, pero sé que las cosas son como son. Gracias. Muchísimas gracias a las dos, a Viviana y a Sandra, de corazón. Gracias. Gracias a vos, Gracias, Ricardo, por el Saludos tiempo. a todos. Sí, muchas gracias. No tiene nada que agradecer. Un saludo. Bueno, amigos, ustedes lo vieron. ¿Es un delito este? Sí, claro que es un delito. ¿Se juzgó? No. ¿Lo taparon? Por supuesto. ¿Cuánto hace que pasó? 30 años. ¿Importa? No. No importa en absoluto. Esa gente lo lleva encima.
Se puede recuperar, por supuesto. Hoy lo vieron. Pero lo lleva encima. ¿Y qué hacemos con Viviana? ¿Qué hacemos con los superiores eclesiásticos que tuvieron que ver con esto? ¿Qué hacemos? Institución cerrada. Institución cerrada. Todo el mundo pasa adentro. El mundo pasa adentro de la institución, no afuera. Pasa ahí adentro. Ahora, este es un mundo con reglas. Las religiosas, por supuesto. La de la vida monacal. También el de la milicia. Yo insisto con esto porque es fundamental para entenderlo. Está de la escuela. En la escuela un pibe puede hablar cuando quiere, no, tiene que escuchar a la maestra. Si la maestra está callada, el pibe no habla tampoco, si no lo mandan a la dirección. Es una institución cerrada. Son instituciones cerradas que para muchos alienan. Bueno, o permiten perversos como esto. Ustedes fíjense, cada 2